Bueno, muy buenos días a todos. Pensé que iba a ser peor, que se me iba a ver menos por mi súper estatura que tengo. La verdad me pone muy contenta estar acá en este momento, de poder compartir con todas las otras ponencias, con las diferentes miradas, con los diferentes actores. No concibo otra forma de gestionar que no sea construir una mesa de diálogo, y claro está que desde octubre del año pasado es que llevamos estas mesas de diálogo permanente con representantes de los distintos sectores, con los gremios, con las universidades, con el Consejo Médico. Por eso te agradezco tanto, Héctor, esta oportunidad con las municipalidades y este trabajo articulado que Liliana decía, en donde no solamente con la Municipalidad de Córdoba, sino con tantas otras municipalidades y con los representantes de los trabajadores de la salud. Claramente estamos frente a una situación compleja en donde Córdoba no es exenta de lo que en el país, en la región y en el mundo están atravesando. Por algo desde la OPS hasta UNICEF habla de sistemas de salud resilientes, en donde la complejidad, la fragmentación, el cambio de paradigma, ahora muchos están descubriendo que el centro de atención son los pacientes, ahora muchos están descubriendo que una atención integral basada en circuitos claros, en gestión de calidad, en donde la escucha activa hacia la población es el deber ser de los sistemas de salud. Pero para poder comprender también la gran heterogeneidad y la gran complejidad en una provincia como nuestra querida provincia de Córdoba, también tenemos que tener una dimensión de, cuando hablamos del Ministerio de Salud, las distintas estructuras que se tienen a cargo este ministerio. Y en este sentido, fíjense, hay 38 hospitales, de los cuales 14 están en capital y 24 en el interior, un laboratorio de referencia central que es centro de referencia de 14 provincias argentinas, es decir, 14 provincias argentinas derivan a esta provincia para el diagnóstico molecular y seguimiento de hace 12 años de manera sostenida, y desde donde se lleva el sistema de control de calidad, en donde esta provincia fue pionera y es al día de hoy, que es la única provincia que tiene una ley en banco de sangre que obliga a hacer biología molecular, cuando en el año 1999 Estados Unidos realmente identificó que la forma de acortar el periodo de ventana era a través de biología molecular. Hoy sigue siendo Córdoba la única provincia en donde garantiza biología molecular tanto en el subsector público como privado, en donde hay 2 hogares de adultos mayores, tiene 17 centros de atención primaria acá en la ciudad capital, en los barrios Ciudad, tiene 113 centros de asistencia a adicciones, que son las famosas RAC, y esto está desde el año 2014, en donde hay políticas claras, en donde cada vez más hay que profundizar, sin ninguna duda, cada vez más hay que reevaluar y repensar las redes, pero que se viene trabajando. Hay 2 comunidades terapéuticas, una en San Francisco y otra en Punilla, hay más de 50 programas preventivos en toda la línea de cuidado, en todo el ciclo de vida de las personas, y hay más de 6.5 millones de atenciones registradas en el sistema informático, donde sí todos los hospitales y centros de atención primaria provinciales están conectados por una historia clínica única, que por supuesto es mejorable, que por supuesto hay acciones por hacer, pero que hoy sí estamos hablando de la integralidad de los sistemas. Y cuando hablamos de los principios básicos de la política, no podemos dejar de hablar, y acá tanto se habló de accesibilidad, pero cuando hablamos de accesibilidad es la llegada al territorio, y es lo que día a día, todos los días venimos trabajando para seguir profundizando, para poder llegar no solamente con el equipo médico, como decía Liliana, acá no estamos hablando de médicos, enfermeros y bioquímicos, sino del equipo de salud ampliado, en donde la comunidad forma parte de los cuidados que debemos abordar, en donde hablamos de equidad, de calidad, de circuitos claros, de seguridad del paciente, en donde se vino a profundizar en estos últimos meses, en donde muchas de las acciones se habían olvidado o se habían dejado a un lado, en donde la tolerancia cero a todo tipo de violencia, tanto de la población como dentro de los equipos de salud, donde por eso hay un observatorio hoy de violencia, y que también venimos trabajando con el Consejo Médico en una propuesta que nos habían dado y que venimos articulando en cada uno de los hospitales. Participación social y comunitaria y respeto al derecho de las personas a tomar cada una de sus decisiones. Esos son los ejes claves que se vienen profundizando. Y para ello se establecer líneas priorizadas de cuidado en todo el ciclo de vida, desde personas gestantes, control de enfermedades crónicas no transmisibles, niñas y niños y adolescentes, inmunizaciones,
la producción de la información para calidad para la toma de decisiones. Esto es algo que a todos nos encanta decir, ¿no? Tomar decisiones basadas en evidencia, pero para eso hay que producir información. Yo soy obsesionada de los datos, no se pueden tomar decisiones si no se sabe cuál es la línea de base, cuáles son los objetivos, cuál es la meta a cumplir. La prevención y promoción como política transversal de este ministerio y la seguridad del paciente, como decíamos, con circuitos claros y protocolos actualizados de manera permanente. Y cuando hablamos de integración del sistema de salud, algo que también nos encanta decir en palabras, pero que es tan difícil llevar a cabo, hablamos de integración de todos los subsectores y para eso se conformaron diferentes mesas, provincia, municipios, obras sociales, prepagas y también la integración con las universidades, con los colegios y con los representantes de los diferentes sectores. Y en esto las alianzas estratégicas. De nada sirve escucharse solo y trabajar solo en una mesa, sino lo más difícil es sentar absolutamente a todos los actores, sabiendo que muchas veces podemos tener miradas diferentes o enfoques diferentes, pero con objetivos comunes, y eso es lo que nos moviliza. Crear una salud pública con accesibilidad, con calidad y fundamentalmente con equidad, en donde las personas es el centro de atención de este sistema. Dentro de lo que son las líneas prioritarias, no me voy a detener, pero se ha avanzado muchísimo en esto y esto también hay que decirlo. Córdoba, desde el Ministerio de Salud, fue la primer provincia que creó la sala de situación para la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y control de Chagas congénito, en donde en esta mesa se está trabajando articuladamente con los distintos municipios, con el subsector privado y con todos los actores, justamente en donde ya se llegó a la meta de la eliminación de VIH, en donde hay un serio problema de sífilis, que Córdoba no va a ser exento de lo que está pasando en el mundo entero, con accesos a test rápido, con accesos de autonomías progresivas, con la autotoma y los autotest, donde el mundo entero lo ha implementado, y así en tantas otras acciones, como cáncer estamizable con la implementación de HPV. Muchos dicen que todavía acá en Córdoba no se ha implementado biología molecular para HPV y hace 10 años que se han implementado. Como también muchos hablan de la formación del recurso humano. Para una aclaración, en este año se han convocado 10 vacantes para anestesia y 56 vacantes para pediatría, y aún no sabemos cuántas aceptaron o no, porque todavía no está cerrada, entonces no podemos hablar de números. Más de 860 chicos se presentaron a las residencias en nuestra provincia. Y cuando hablamos de la producción de información de calidad para la toma de decisiones, como decíamos, la tenemos que construir. Y para construirla debemos tener sistemas. Para tener sistemas debemos tener recurso humano capacitado y comprometido. Y es por ello que en todos estos años se ha trabajado mucho en diferentes subsistemas en donde a su vez cada uno de ellos puedan dialogar, puedan comunicarse para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Ustedes recordarán en la pandemia la importancia que era saber cuántos adultos mayores debíamos vacunar, cuántos niños tenemos, cuántas personas con enfermedades crónicas, cuántas personas debíamos abordar en cada uno de los territorios para hacer los diagnósticos, y para eso se necesita información, y la información en tiempo real se construye día a día, no se construye atrás de un escritorio, sino en cada uno de los afectores y de los equipos de salud que están en los hospitales. Y en esto a mí realmente me conmueve ver cómo se ha podido avanzar y cómo muchas personas todavía están en esa instancia de no poder visualizar todo lo que se ha avanzado y cómo podemos seguir construir sobre lo construido, ¿no? Es muy fácil pensar que todo se tiene que empezar de cero, que no hay nada por rescatar, que de repente tenemos todas ideas mágicas en donde hay hace tantos años tantas personas y nuestro equipo de salud viene construyendo día a día. Entonces, sobre esa base, en donde hay muchos ejes por fortalecer, muchos ejes por cambiar, pero sobre todo con una convicción clara. Por ejemplo, ustedes sabían que Córdoba es la única provincia en donde hoy se está pagando por desempeño a los municipios. Se hizo un acuerdo estratégico con los municipios a través de los fondos de FOFINDES, en donde con trazadoras claras, con estas líneas priorizadas, donde hay una rectoría clara del Ministerio de Salud, en donde, por ejemplo, el control de las personas gestantes, los niños, niñas y adolescentes y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles se miden,
semanalmente para poder medir cuál es la población que tengo que llegar, cuál es la cobertura que tengo que dar, tengo que tener registros claros y confiables. Y a partir de esas metas es donde también se tracciona el sistema a través de pago por desempeño. Es decir, la distribución del el financiamiento traccionado con una calidad de atención. Y dentro de las acciones ya concretadas, sin ninguna duda hubo una fuerte inversión en infraestructura, en formación de recursos humanos, y es la única provincia que hoy tiene en la mesa de las residencias todos los actores, y ustedes lo saben porque muchos de ustedes forman parte de esa mesa, subsector público, subsector privado, la Universidad Nacional, la Católica, la del Hospital Privado, la de Río Cuarto, la de Villa María, están sentados todos los actores en esa mesa de residencias, en donde cada año se evalúan los programas, se evalúan los perfiles y se trabaja para acercar esta dificultad que tenemos de recursos humanos en todo el mundo, en donde la telemedicina también es algo que parece que alguien está descubriendo y que se viene implementando y hay que seguir fortaleciendo, pero fundamentalmente acompañado a la formación continua en la salud. El plan de reequipamiento, en donde también hubo una fuerte inversión de reequipamiento, la integración del sistema que venimos hablando y la jerarquización del equipo de salud que ya vamos a hablar. Y dentro de lo que es la inversión en infraestructura en estos últimos años, desde la construcción de nuevos hospitales, el Epidio Torres, el Eva Perón, el oncológico, el Hospital de San José de la Dormida, el nuevo Hospital de Río Tercero, la creación de 12 centros, y eso conforma la red de más de 100 centros de prevención de adicciones, la inversión en infraestructura en donde hubo remodelación de los hospitales, desde el de Villa Dolores, Corral de Busto, de Anfunes, La Calera, y el plan de mantenimiento hospitalario con 165 millones mensuales para el mantenimiento de toda la red asistencial de la provincia. Dentro de lo que es el plan de reequipamiento, y esto está hasta en las páginas de gobierno, se invirtió más de 6.100 millones de pesos para poder poner tecnología y equipamiento. Y concuerdo con ustedes, no es suficiente un plan de reequipamiento y de infraestructura si no va acompañado con la calidad y la formación del recurso humano. Y es por ello que en esta formación de recursos humanos se viene trabajando, en donde el doctor Metrevián ha liderado estas mesas hace tantos años, en donde por supuesto nos tenemos que volver a sentar, por eso hay mesas hoy hasta de los mismos residentes, mesas en paralelas, en donde no tenemos que tener miedo de escuchar voces diferentes, de escuchar a nuestros pares, de escuchar a nuestros colegas. Es la única forma de construir cuando nos sentamos y dialogamos. Y para ello también se hizo el programa de erradicación de médicos en el interior, donde ya hay 80 profesionales en formación y 43 que están terminando, en donde justamente en articulación con los municipios poder favorecer que el médico de familia se radique en el interior. Y ahí trabajamos con los municipios para que el municipio también acompañe, otorgándole casa, trabajo a sus parejas o a su familia y poder insertar en el interior. Acá no hay recetas mágicas. Acá no hay personas únicas. Esto se hace codo con los municipios, con los vecinos, con los pacientes, con el equipo de salud. Y los convenios también, por ejemplo, terminamos de formar un convenio con ATSA para la formación, la profesionalización de enfermería y salud. Dentro de lo que es la integración, yo les decía, está la mesa provincia-municipios que hace tantos años venimos sosteniendo con los distintos municipios. Se conformaron las oficinas regionales de integración sanitaria, que muchos de ustedes a lo mejor tampoco conocen, con base en nuestros hospitales regionales, en donde desde esa mesa de integración sanitaria se articula con los diferentes municipios, con el primer nivel, con el segundo nivel y con el tercer nivel, justamente para traccionar el sistema. Y que no puede ser que una persona para ingresar al sistema muchas veces ingresa directamente a un tercer nivel, en donde falta un ordenamiento de los distintos niveles de atención, en donde cualquier persona por dolor de cabeza pide un turno con un neurólogo cuando es un médico de familia o un médico comunitario es el que lo tiene que atender. Estas oficinas regionales de integración sanitaria vienen a fortalecer, a vincular y a articular entre los niveles de atención. El pago por cumplimiento con metas sanitarias, que es lo que le decía, que es la primer provincia en donde hay monitores claros, en donde esos monitores lo pueden ver hasta la población.
en donde puede ver claramente cuántas personas gestantes, por ejemplo, debería estar a cargo de un municipio X, de esas personas, cuántos se atienden en el primer nivel, de las que se atienden en el primer nivel, cuántas son atendidas de manera adecuada con la cantidad de controles serológicos, ecografía, etcétera, que se vienen realizando. Y también en estas mesas el trabajo articulado con la obra social APROS, el Consejo Provincial de Salud, y en esto los quiero invitar, ahora en el mes de mayo va a estar el primer Consejo Provincial de Salud, en donde justamente es un encuentro con todos los actores, con los municipios, con los 427 municipios, porque lo que no podemos dejar de ver, la complejidad también que tiene nuestra provincia. 427 municipios, con 427 secretarios de salud, como ustedes han dicho, con la descentralización que se llevó a cabo en la década del 90. Y esa descentralización, si no se acompaña de manera eficiente, si no se acompaña con informatización y con información oportuna para la toma de decisiones, claramente esa descentralización tiene un efecto negativo. Entonces, desde estos últimos años en donde venimos profundizando la articulación con los distintos municipios y con los niveles de complejidad. Este Consejo Provincial de Salud que se va a realizar en el mes de mayo, en donde están absolutamente todos invitados, todas las fuerzas políticas, todos los municipios, los referentes del subsector privado, las universidades, las ONGs y la comunidad, justamente es para tener como rectoría el Ministerio de Salud cuáles son los objetivos y hacia dónde transitamos en nuestra provincia. Esto solamente era modo de ejemplo donde le quería mostrar de los 427 municipios en las primeras mediciones, 193 municipios cumplieron de forma parcial o total las trazadoras que nos pusimos, que era personas gestantes, control de enfermedades crónicas y control y seguimiento de niñas, niños y adolescentes. Se puede tomar decisiones basadas en información, decisiones claras, objetivas. Y en esto, cuando hablamos de integración sanitaria, no podemos dejar de hablar que tenemos que tener claro cuál es el modelo de atención, cuál es el modelo de gestión y cuál es el modelo de financiamiento si queremos abordar una integración sanitaria. Y en esto, acá está lo del Consejo Provincial de Salud, que los invitaba para el mes de mayo, en donde todos van a recibir la invitación, justamente este lugar de reflexión y de propuestas concretas y de profundización de las acciones. Y dentro de lo que es la jerarquización del equipo de salud, en donde se ha hablado mucho, en donde el mundo entero también, en estos últimos años, en este cambio de paradigma, en este cambio de epidemiología, en donde hay una disminución drástica de la tasa de natalidad y fecundidad, en donde tenemos una población cada vez más envejecida, en donde el impacto que ha tenido la pandemia en todos los sistemas de salud, claramente hay que profundizar en políticas de recurso humano. Y para ello, desde estos últimos meses, y acá está Juan Pablo y no me puede dejar mentir, en todas las mesas que nos hemos reunido, en todas las acciones que hemos llevado a cabo, que sin ninguna duda hay que seguir profundizando, hay que seguir avanzando, pero es por primera vez en la historia de salud pública en donde se considera a todo el recurso humano como recurso humano crítico y se otorga el 40% del básico a todo el equipo de salud, independientemente de las disciplinas. Recordemos que el recurso humano crítico hasta este entonces estaba vinculada a determinadas disciplinas exclusivamente médicas. Este recurso humano crítico que se aplicó a todo el equipo de salud también se hizo extensivo a los trabajadores que están a nivel hospitalarios y que hoy se está trabajando también para nivel central. Y es por primera vez en donde toda la conformación del salario pasa a ser en concepto remunerativo, es decir, impacta tanto en el aguinaldo como en la jubilación. No hay ningún bono, como se llamaba. En este momento todo es remunerativo, en donde a su vez también el 100% de los monotributistas pasaron a contratados, en donde también es por primera vez que se presenta la modificación de la Ley 7625, un anhelo de hace tantos años de los equipos de salud, en donde se establecen qué es un equipo de salud, quién lo conforma, cuáles son sus roles y también la jerarquización de acuerdo a sus años de formación y sus disciplinas, en donde los distintos grupos ocupacionales son recategorizados. Entonces, sin ninguna duda, hay un camino por transitar, pero nadie puede dejar de decir que ya ese camino se comenzó, que ya ese camino se hicieron acciones concretas, en donde se incorporaron más de 600 trabajadores en todo el equipo de salud, además de los 1.600
que ingresaron por la pandemia y que quedaron a su vez ya contratados. Entonces, son políticas que nos venimos ocupando y preocupando por cada una de ellas, que en un contexto social y económico complejo, por supuesto que todo el tiempo hay que revisarlo, pero nadie puede negar la capacidad de escucha, de trabajo y de avance que se comenzó y que se va a continuar profundizando. Entonces, estos son los ejes que sin ninguna duda hoy nosotros gestionamos como si fuera el primer día. Y en esto yo también me permito decir en este ámbito, yo soy una ministra que asumió, como lo dijeron acá, en una gran tragedia que fue el neonatal, en donde a mí lo único que me moviliza es la convicción del trabajo en la salud pública. Yo no tengo intereses políticos personales, yo tengo políticos sanitarios. Esa es mi convicción. Eso es lo que a mí me moviliza. Perfectamente muchos de ustedes saben de dónde yo vengo, que yo soy una trabajadora de la salud más, en donde está muy claro cuál fue mi trayectoria dentro del equipo de salud. Entonces, esta gestión, en donde tengo todo un inmenso equipo que me acompaña, gestiona como el primer día. Acá no se está gestionando para ver las próximas elecciones o las suspicacias, sino seguir trabajando y gestionando como si fuera el primer día, en donde tampoco concebimos de poder gestionar en la soledad a través de un escritorio. Y créanme que es mucho más difícil gestionar cuando uno quiere ser plural, en donde uno tiene todos los actores sentados en una mesa, pero es la forma más rica y profunda para llegar lejos en una gestión. Entonces, equidad y accesibilidad fundamentalmente en el interior. No estamos descubriendo nada de la dificultad que tenemos para determinadas especialidades en el interior de nuestra provincia, y por eso también se readecuaron las llamadas a las residencias médicas este año, redes integradas y telemedicina, seguir profundizando en esta línea de acción, la formación de recursos humanos con simuladores como eje central también de nuestra formación y capacitación permanente y convenios con distintas universidades, la humanización y escucha activa, y para eso una de las primeras acciones de esta gestión fue la inclusión del Hospital Te Escucha, en donde ahí justamente la población que acude a nuestros hospitales, que yo digo muchas veces es un monstruo el hospital, ¿no es cierto?, en donde es muy difícil hasta transitarlo, en donde es muy difícil encontrar los servicios, sumada a la angustia que lleva a las personas cuando transitan los hospitales, un espacio exclusivo de escucha, de acompañamiento y de empatía con la población es fundamental en estos momentos. Salud mental, adicciones y adultos mayores son líneas estratégicas y claves de esta gestión y que se están profundizando, y un sistema de salud resiliente, flexibles y adaptables. Claro está lo que nos ha pasado en la pandemia, claro está, es cómo nos tenemos que volver a reconstruir luego de esta tragedia y luego de esta complejidad que nuestra provincia, nuestro país y nuestra región está asumiendo. Sin ninguna duda hay un compromiso claro en el Ministerio de Salud de poder construir, de poder sumar, de poder trabajar intensamente para sortear cada una de las dificultades, pero fundamentalmente con la convicción en donde los pacientes y el equipo de salud son el centro de nuestra gestión diaria. Así que yo les agradezco muchísimo y muchísimas gracias, Héctor.